Los dos pactos. Hay muchas doctrinas equivocadas, muchas prácticas que se observan en diferentes denominaciones de nuestro tiempo, que tienen su origen en un entendimiento equivocado acerca de los dos pactos principales que se encuentran en la Biblia, el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto establecido por Cristo, el Evangelio del Señor. Si nosotros vamos a ayudar a la gente a entender lo que la Biblia enseña y lo que Cristo quiere que nosotros hagamos en cuanto a la música, en la adoración a Dios, en cuanto a los diezmos, en cuanto a los sacrificios que se ofrecen, las ceremonias que se hacen, el sacerdocio del Señor, el incienso y algunas otras prácticas que se encuentran en diferentes denominaciones, vamos a tener que aclarar de una manera totalmente cabal los dos pactos. Este es el propósito de esta lección. Servirá en primer lugar para aquellos que realmente no entienden nada acerca de los dos pactos de la Biblia. Servirá para aquellos que están confundidos y creen que se deben tomar algunas cosas del Antiguo Testamento junto con algunas cosas del Nuevo Testamento. Y servirá aún como una segunda lección para aquellas personas sabatistas que creen que se debe guardar el séptimo día de reposo y algunos otros mandamientos del Antiguo Testamento. Así que con esto en mente entramos en el estudio. Usted tiene su hoja impresa también que tiene estas lecciones con también las citas bíblicas que les corresponden. Los dos pactos. El primer punto que debe ser muy claro es que hay dos pactos muy distintos. Esto lo encontramos primeramente en profecía. En el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al verso 34. En esta profecía declarada por Jeremías cientos de años antes de la venida de Jesucristo a este mundo, Jeremías dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este texto es clave en entender que Dios desde antes de la venida de Cristo, cientos de años antes, había prometido un nuevo pacto. Haré nuevo pacto, dice en el verso 31, y en el verso 32 aclara que no será como el pacto que hizo con sus padres cuando les sacó de la tierra de Egipto, o sea, el pacto que hizo en el monte de Sinaí. Porque fue entonces que les hizo el pacto de los 10 mandamientos. Así que tenemos una enseñanza muy clara de que habría un nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13, encontramos estas palabras del escritor a los cristianos hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Aquí tenemos otro pacto. Es el nuevo pacto. El pacto prometido por Jeremías. Veremos que así es. Pero fíjese bien que Cristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora aquí encontramos claramente que el nuevo pacto es diferente del antiguo pacto, no es el mismo,
porque tiene otro mediador, tiene otras promesas, y no tiene los defectos que tenía el primer pacto. No es el mismo primer pacto, es un segundo distinto, diferente, totalmente. Luego el verso 8 identifica la profecía de Jeremías, porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y así sigue él hablando de este nuevo pacto, citando lo que nosotros leímos ya en Jeremías capítulo 31, y en el verso 13 declara, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, cuando Jeremías dijo, citando las palabras del Señor, allá en Jeremías 31, cientos de años antes de Cristo, cuando Él dijo, nuevo mi sangre, que por vosotros se derrama. Por medio de la sangre de Cristo se estableció ese nuevo pacto. En Hebreos capítulo 9, versículo 15, encontramos otro texto que nos aclara otra vez el cumplimiento de esta profecía de Jeremías, esta profecía de un nuevo pacto. Lo mismo que dice Cristo en Lucas 22, encontramos en Hebreos 9, verso 15. Así que por eso es mediador, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí tenemos de nuevo este hecho bíblico que Jesús no es mediador del antiguo pacto, sino del nuevo pacto para nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 24, encontramos a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por la sangre de Cristo, Él llegó a ser el mediador del nuevo pacto. En Hebreos 1, versos 1 y 2, la Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ahora nos habla por medio de su Hijo, ya no nos habla por medio de Moisés, ya no nos habla por medio de la ley, sino que nos habla por medio del nuevo pacto. Su Hijo lo dio, su Hijo lo confirmó, su Hijo lo selló con su sangre. Hay dos pactos muy distintos, y el nuevo se encuentra en su Nuevo Testamento, en Cristo y sus apóstoles y en sus escritos. El segundo punto que es muy importante para entender este tema es que hay semejanzas entre los dos pactos. Hay que entender esto. Acabamos de leer en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, que en tiempos antiguos Dios habló a la gente, habló a aquellos padres por medio de los profetas, pero siempre era Dios el que hablaba. La ley de los 10 mandamientos era de Dios. Los demás mandamientos del Antiguo Testamento eran de Dios. El origen del Antiguo Pacto y el origen del Nuevo Pacto es el mismo Dios. También debemos ver que los dos, el Antiguo y el Nuevo, contienen promesas y condiciones, o sea, requisitos. En el Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio capítulo 28 al 30, hay 3 capítulos enteros que hablan de el pacto de la bendición o la maldición. Al hacer las cosas que Dios dice, iban a ser bendecidos, pero al desobedecer las cosas que Dios dice, iban a caer bajo la maldición de Dios. También en el Nuevo Testamento encontramos claras promesas del Señor. En Marcos capítulo 16, Cristo dice, después de predicar el Evangelio a una persona, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
mas el que no creyere será condenado. Hay promesas de salvación y hay condiciones, creer y ser bautizado. El que no hace esto no recibe la promesa. Así que este principio lo encontramos tanto en el Antiguo como también en el Nuevo Testamento, y por este motivo el Antiguo Pacto tiene valor para nosotros, porque aprendemos cómo Dios trata a la gente, cómo Él da promesas y pone condiciones en ambos pactos. En tercer lugar, en los dos pactos hay castigo por la desobediencia. Quizá el texto más claro es Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles se refiere al antiguo pacto, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Podemos estar seguros que en el Antiguo Testamento las personas que desobedecieron fueron castigados, y también en el Nuevo Testamento las personas que desobedecen serán castigados. Ambos tienen castigo por la desobediencia. En los dos pactos también hay mandamientos tocantes a la adoración. En Hebreos capítulo 9, versículo 1, el escritor a los Hebreos nos aclara este punto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Había culto en el Antiguo Testamento, había adoración a Dios, y en el Nuevo Pacto también hay adoración a Dios. Ahora, el culto del Antiguo Testamento estaba basado en los mandamientos del Antiguo Pacto. El culto nuevo testamentario está basado en los mandamientos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. No son los mismos mandamientos, pero ambos tenían mandamientos específicos tocantes a la adoración. También encontramos que en los dos pactos, ambos fueron instituidos con sangre. En un caso, la sangre de animales, y en el otro caso, la sangre de Cristo. Nuevamente en Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 18. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Y luego él sigue explicando la sangre que fue derramada en el antiguo y en el nuevo pacto para que fuera sellado e instituido. También un punto que a veces muchas personas han estado confundidas en este punto. En los dos pactos hay que adorar del corazón. Algunas personas creen que en el Antiguo Testamento era nada más la forma lo importante, la forma de adoración. Esto no es cierto. Ya vimos que ciertamente había una forma establecida por Dios, mandamientos específicos en cuanto a la adoración, así como hay mandamientos específicos de la forma de adoración que debemos ofrecer en el Nuevo Testamento. Pero también en el Nuevo y en el Antiguo, la Biblia enseña claramente que la única adoración que era aceptable a Dios era aquella adoración que provenía del corazón. El profeta Amós, en el capítulo 5 de su libro Amós, capítulo 5, versículos 21 al 24, Jehová se está quejando con ellos y les está aclarando que su sacrificio, su adoración a Él era inaceptable porque no provenía del corazón limpio, porque no provenía de una vida justificada y santificada en sus caminos. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra
el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El problema no era en lo que estaban haciendo, sino cómo lo estaban haciendo, que estaban viviendo de una manera en el pecado, en la injusticia, en la deshonestidad, y luego estaban practicando la adoración mandada por Dios. Pero esto no es aceptable al Señor ni en el antiguo pacto. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 1, versículos 10 al 17, aclara este mismo punto con referencia al pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, versículos 10 al 17. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Pero se refiere al pueblo de Israel, y les está llamando Sodoma y Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahora, tome en cuenta, tenga en mente que todo esto es algo que Dios les había mandado. No obstante, les dice que no me sirve de nada, no lo quiero ya. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para aullar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Esta es la exigencia de Dios. Toda aquella adoración no servía de nada, porque sus vidas no estaban manifestando una adoración a Dios. Estos textos están en el Antiguo Pacto. Luego encontramos en Juan capítulo 4 las palabras del Señor Jesucristo, bastante conocidas, que tienen referencia ahora al Nuevo Pacto. Juan capítulo 4 versículos 21 al 24. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay muchos otros textos que aclaran que Dios quiere la adoración que proviene del espíritu del hombre, que proviene del interior limpio, del corazón del hombre, dedicado realmente a Él. No una adoración nada más de forma, pero así era también en el Antiguo Testamento. Estas semejanzas encontramos. Algunas personas creen que esta es una diferencia, pero no es. Son semejanzas. Pero hay diferencias. Hay muchas diferencias entre los dos pactos. En primer lugar, el antiguo pacto era solamente dado a los judíos. Solamente al pueblo de Israel fue dado el antiguo pacto. La ley, los 10 mandamientos y toda su enseñanza, todo esto fue dado exclusivamente al pueblo de Israel, a los judíos. La Biblia dice claramente en Salmo 147, versículos 19 y 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya.
Fíjese bien que aunque manifestó su palabra, manifestó su voluntad, declaró sus estatutos y sus juicios, dio su ley al pueblo de Israel, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, dice el salmista. O sea que esta ley fue dada exclusivamente para una nación. No fue dada para las naciones, para los gentiles, para todo el mundo, sino exclusivamente para los judíos. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2, encontramos la misma verdad declarada. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahora fíjese en el verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esto es cuando Dios estaba estableciendo la ley, les estaba dando los 10 mandamientos y los demás mandamientos del antiguo pacto, y pregunta, después de hablar de la necesidad de guardar todos estos mandamientos y no añadir ni quitar nada, pregunta, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La respuesta retórica es, no hay ninguna otra nación que tenga esta ley, ni una ley semejante a ella. Esta ley, el antiguo pacto, fue dado para una nación, la nación de Israel. En contraste con esto, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto del Evangelio fue dado para toda la humanidad. Es para judíos primeramente, pero también para griegos, según Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Es para todo aquel que es llamado, los que están lejos aún, no solamente para el pueblo de Israel, según Hechos capítulo 2, versículo 39. Y en Colosenses 1:23 encontramos que se estaba predicando el Evangelio en todas las naciones que estaban bajo el cielo. Así que el Evangelio, el nuevo pacto, era para toda la humanidad, pero el antiguo pacto era exclusivamente para una nación. Cristo en Mateo 28, verso 19, dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones por medio de la predicación de su evangelio, pero no era así con el antiguo pacto. Además, hay esta diferencia. El antiguo pacto era la sombra o el tipo del verdadero, pero el nuevo pacto es la substancia, es la esencia misma de la cosa, el verdadero, lo real. El antiguo pacto contiene sombras, pero el nuevo pacto contiene el cumplimiento verdadero de aquellas sombras. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces aquella ley tenía nada más la sombra. Pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, tiene la imagen misma de las cosas. Por tanto, es un mejor pacto. También el antiguo pacto no hacía perfecto, no perfeccionaba, pero el nuevo pacto sí lo hace. En Hebreos capítulo 9, versículos 8 y 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces el antiguo pacto, con su culto y sus sacrificios, no podían hacer perfecto al adorador. No podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia de la persona, a aquella persona que adoraba en el antiguo pacto. Luego, en Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior, o sea, el antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces la ley no perfeccionaba, pero el nuevo pacto, el Evangelio del Señor, sí perfecciona. Ya vimos en Hebreos capítulo 9 que el antiguo pacto era instituido con la sangre de animales, pero el nuevo pacto con la sangre de Cristo, el propio Hijo de Dios. Esta es otra diferencia entre los dos pactos, manifestando que el antiguo era inferior y el nuevo es superior, y también sus mandamientos y sus promesas son superiores. También el antiguo pacto tenía ordenanzas carnales, según Hebreos capítulo 9, versículo 10, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y este tiempo llegó cuando Cristo vino, el sumo sacerdote de los bienes venideros, que vino no con ordenanzas carnales, sino para que nosotros recibiéramos bendiciones espirituales y ofreciéramos sacrificios espirituales. El antiguo pacto purificaba la carne, pero el nuevo pacto purifica la conciencia. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, los sacrificios del antiguo pacto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿La carne o la conciencia? ¿Cuál es más importante? Naturalmente el interior del hombre, y esto es lo que limpia la sangre de Cristo en contraste con la sangre de los animales del antiguo pacto. En el antiguo pacto, los sacerdotes, los levitas, murieron. Pero en el nuevo pacto, nuestro sacerdote único, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, vive para siempre. Por tanto, no hay que estar reemplazando a los sacerdotes, sino que es eterno nuestro sacerdote, nuestro mediador con Dios. Hebreos capítulo 7, versículos 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, solo Él. Eran muchos aquellos, pero es uno, porque Él permanece para siempre. El antiguo pacto era defectuoso, era débil, según Hebreos capítulo 8, versículo 7. Según Romanos capítulo 8, versículo 3, la debilidad del antiguo pacto estaba en la carne, o sea que dependía de la carne del hombre, limpiaba la carne y también dependía de la carne de la capacidad del poder humano para su cumplimiento. Pero el nuevo pacto es mejor. El nuevo pacto no depende de la carne del poder humano, sino que depende del poder de Dios para su perfección. Por tanto, es una ley perfecta, la ley de la libertad, según Santiago capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, aclaran esta distinción. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La diferencia es sencillamente que la ley dependió de la capacidad humana, del poder del ser humano, de la carne, y era débil. Pero el nuevo pacto depende del Espíritu, que es poderoso, y se cumple en aquellos que no andan conforme a su poder ni sus deseos, sino conforme al poder del Espíritu y la voluntad del Espíritu. Además, según Hebreos capítulo 10, versículo 9, el antiguo pacto era temporal, se quitó, mas el nuevo pacto se estableció. Hebreos capítulo 10, versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero para establecer esto último. Uno es quitado y el otro es establecido para la duración de la existencia de este mundo. Uno se quitó, el otro se estableció. También el antiguo pacto prometía una herencia temporal, pero el nuevo pacto promete una nueva herencia, una herencia no terrenal, una herencia no temporal, sino una nueva herencia eterna. En Salmos 105, versículos 9 al 11, encontramos esto: la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Esta es la herencia que Dios les prometió en el antiguo pacto, la tierra de Canaán. Mas en el nuevo pacto tenemos una herencia eterna reservada en los cielos. Primera Pedro capítulo 1 versículo 4 dice que nosotros renacimos para una esperanza viva por la resurrección de Cristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Esta es la herencia que Dios nos promete a nosotros. No es temporal ni terrenal, sino que es eterna y es celestial. Otra diferencia entre los dos pactos. El antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra. Cuando el niño nació y fuera circuncidado, si era varón, ya era parte del pacto, del pueblo del pacto de Dios. Aunque este pacto no lo entendía, ni conocía, ni sabía nada, ni lo aceptaba, pero era suyo. Estaba escrito en tablas de piedra. Pero el nuevo pacto, para que uno participe en él, es necesario que se escriba en su corazón, en tablas de carne de corazón. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, es uno de los textos en el Nuevo Testamento que nos aclara esta diferencia y enfatiza este punto. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Naturalmente los mandamientos del Señor están escritos, pero para que uno sea parte del pacto, para que uno participe en esta relación de pacto, de recibir las promesas de Dios, uno tiene que escribir estos mandamientos en su corazón. O sea que la voluntad de Dios tiene que ser la voluntad de uno. Uno tiene que entregarse, someterse, humillarse ante Dios y recibir su voluntad en su corazón. Decir con Cristo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Además, según 2 Corintios capítulo 3, verso 7, el antiguo pacto era un ministerio de muerte. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro,
la cual había de perecer. Este era ministerio de muerte. El ministerio del antiguo pacto de los 10 mandamientos, aquella ley que fue escrita en tablas de piedra, no daba vida, no daba salvación, no daba justificación ni gloria, sino que daba muerte. Porque cuando el hombre violaba, y todos violaron estos mandamientos, cuando violaron uno de ellos, estaban condenados, separados de Dios. Por tanto, era ministerio de muerte, mas el ministerio del Espíritu, el ministerio del nuevo pacto, vivifica. 2 Corintios 3, versos 6 al 8. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Fíjese bien. ¿Y cuál es esta letra que mata? El ministerio de muerte grabado con letras en piedras, según el verso 7. Mas el ministerio del Espíritu, este nuevo pacto, no mata, sino que vivifica, da vida. También el antiguo pacto era glorioso, pero el nuevo pacto es mucho más glorioso. Leyendo de nuevo versos 7 al 11 de 2 Corintios 3. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, aunque era ministerio de muerte, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Se fijó bien en la diferencia? Uno fue con gloria, pero mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, un pacto, el antiguo, era glorioso, pero es mucho más glorioso el nuevo pacto. En comparación, el antiguo ni es glorioso. Tal vez se fijó también en el versículo 9 que acabamos de leer, que el antiguo pacto era ministerio de condenación. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el nuevo pacto, el ministerio de justificación. Uno condenaba, el otro justifica. Uno condenaba, el otro salva. Uno nos decía, usted es culpable, el otro, usted es inocente. Esta es la diferencia. Uno era para condenación, el otro era para salvación. Y luego el verso 11 declara, porque si lo que perece el antiguo pacto, el ministerio de condenación, el ministerio de muerte perece, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, o sea, el nuevo pacto. El antiguo pacto pereció, se terminó, se quitó. El nuevo pacto permanece porque se estableció para la duración de esta vida. Esta es la comparación entre los dos pactos, entre el antiguo y el nuevo, viendo sus semejanzas y sus diferencias. Espero que haya quedado muy claro. Antes de seguir adelante con el estudio, sugiero que usted estudie la hoja que lleva por título Los dos pactos, y que estudie esta hoja únicamente por el momento páginas 1 y 2. Estas dos páginas del estudio contienen lo que acabamos de explicar en esta grabación acerca de los dos pactos. Cuando lo haya estudiado bien, entonces conteste las preguntas sobre los dos pactos, preguntas 1 al 5 únicamente. Estudie ahora páginas 1 y 2 en el estudio sobre los dos pactos, o sea, los 3 puntos. Que hay dos pactos muy distintos, hay semejanzas entre los dos pactos, y tercero, hay diferencias
entre los dos pactos. Estudie bien esta parte y entonces conteste únicamente preguntas 1 al 5 de la hoja de preguntas sobre los dos pactos. Cuando lo haya hecho, entonces, favor de comenzar de nuevo a escuchar esta grabación y seguiremos con el estudio de los dos pactos. El propósito de esto de parar aquí es para que usted tenga bien claro cada porción del estudio. Si le dejamos mucho tiempo sin contestar las preguntas, se le hace mucho para recordar y para asimilar bien lo que estamos estudiando. Aún sería bueno enseñar esta lección antes de seguir adelante, quizás si tiene la oportunidad, porque ya lo que tiene a mano es bastante para una o dos clases bíblicas, o para uno o dos sermones, o varios quizás. Pero sea esto como sea, definitivamente, ahora debe comenzar a estudiar la hoja y contestar las preguntas 1 al 5 solamente. No siga con más preguntas, porque todavía no hemos estudiado estos textos ni su significado. Espero que ya haya hecho lo que sugerimos, que ya haya estudiado la hoja sobre los dos pactos, páginas 1 y 2, y que ya haya contestado preguntas 1 al 5 en la hoja de preguntas sobre los dos pactos. Si ya lo ha hecho, seguiremos ahora con el siguiente punto de nuestro estudio sobre los dos pactos. Este siguiente punto es que los 10 mandamientos son el pacto antiguo. Es muy importante que todos entiendan, especialmente si usted está estudiando con una persona que cree que se debe guardar los 10 mandamientos, o alguno de ellos como el 7º día de reposo. Si está estudiando con alguien que tiene este concepto, es muy importante entender que el antiguo pacto en esencia es los 10 mandamientos. Vamos a ver varios versículos que claramente enseñan la identidad, la identificación de los 10 mandamientos con el antiguo pacto. En Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 28, encontramos lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Se fijó bien? ¿Cuáles son las palabras del pacto que se escribieron en tablas? Son los 10 mandamientos. Conforme a estas palabras se hizo el pacto con el pueblo de Israel y con Moisés. Conforme a este pacto, conforme a estas palabras. ¿Y cuáles son estas palabras? Son las palabras de los 10 mandamientos. Fíjese bien en otro texto. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Vamos a encontrar la misma verdad. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Y cuál es ese pacto que mandó poner por obra? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora, fíjese bien que cuando usted empieza a hablar del antiguo pacto y el nuevo pacto, y a citar los textos de Antiguo y Nuevo Testamento que claramente enseñan que el antiguo pacto ya no está vigente y que era débil, y todo aquello que hemos estudiado sobre las diferencias entre los dos pactos y la inferioridad del antiguo pacto al nuevo, cuando usted empieza a decir todo esto y enseñarle esto a una persona, probablemente, especialmente si cree que se debe guardar el sábado, esta persona va a pensar que el antiguo pacto es una cosa, pero los 10 mandamientos, las 2 tablas son otra cosa totalmente diferente. Va a creer que el antiguo pacto se refiere únicamente a las ceremonias, a los ritos. Pero aquí vemos claramente en estos 2 textos, y veremos otro todavía,
que las palabras del pacto son los 10 mandamientos. El pacto es los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 9, versículos 9 al 11. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. ¿Cuáles son las tablas del pacto? Los 10 mandamientos. Entonces, cuando la Biblia habla de que pasara el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que este fue quitado y el último establecido, claramente está hablando ¿de qué? De los 10 mandamientos. Cuando en Jeremías 31, como estudiamos antes, Dios prometió un nuevo pacto, no como el pacto hecho en aquel día. Estaba hablando de las 2 tablas. Estaba hablando de los 10 mandamientos. Y dice que el nuevo pacto no será como ese antiguo pacto, como estos 10 mandamientos, como estas 2 tablas de piedra en las cuales Dios escribió las palabras de ese pacto. No hay ninguna manera de evitar la realidad, la verdad de que los 10 mandamientos y el pacto antiguo son una y la misma cosa. Los 10 mandamientos son la base principal, el fundamento de todas las leyes del antiguo pacto. Y cuando pasó el antiguo pacto y se estableció el nuevo, pasaron también estos 10 mandamientos como parte de la ley de Dios para nosotros. Espero que esto haya quedado sumamente claro, porque debe aclarar esto bien a la persona a quien va a enseñar. Si no, va a haber confusión para siempre. El siguiente punto tiene que ver con la duración de ese antiguo pacto. Ahora recuerde que cuando hablamos del antiguo pacto, estamos hablando también, aún principalmente, de los 10 mandamientos, de las tablas del pacto. ¿Cuánto tiempo iba a durar ese antiguo pacto? Según Gálatas capítulo 3, versículo 19, aprendemos algo muy importante acerca de la duración del antiguo pacto. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora vamos a volver a estudiar este texto más adelante en cuanto al propósito del antiguo pacto y la ley antigua, para qué sirve, pero por el momento fijémonos en el tiempo indicado aquí, la duración. Dice el texto que la ley fue añadida. ¿Por qué? Por causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo iba a durar? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces la duración de la ley sería desde que fuera añadido, que fue en el monte Sinaí. Desde el monte Sinaí, desde aquel tiempo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y cuando Moisés subió en el monte y recibió la ley fue añadida. No fue una parte original de la promesa de Dios. Fue añadida allí, en el monte de Sinaí, a causa de las transgresiones. Pero ¿hasta cuándo iba a estar en vigencia? Hasta que viniese la
simiente a quien fue hecha la promesa. No iba a ser para siempre la ley. La ley fue dada por un tiempo limitado. Y este tiempo es limitado por el monte Sinaí como principio y por la venida de la simiente de la promesa como fin. Ahora fíjese en el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente. ¿Quién es? La cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente de la promesa? Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo fue añadida la ley? ¿Hasta que viniese la simiente de la promesa? ¿Quién es la simiente de la promesa? Cristo. ¿Hasta cuándo fue añadida la ley? Hasta que viniese la simiente, o sea, hasta que viniese Cristo, la primera vez. Esta es la duración de la ley. La ley fue añadida, el antiguo pacto fue añadido, después de la promesa dada a Abraham en el monte Sinaí, hasta la venida de la simiente, Cristo Jesús. Fíjese bien en versos 24 y 25 de Gálatas 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Se fijó bien? La ley tenía un propósito, era llevar el pueblo de Israel a la venida del Cristo y a tener fe en Él. Pero cuando Él vino y la fe vino, entonces ya no había necesidad del ayo, ya no había necesidad de la ley que fue añadido después de la promesa en el monte Sinaí hasta la venida de la simiente, Cristo Jesús. Cuando Cristo vino, también había venido el tiempo del fin de la ley, el fin del pacto antiguo, el fin de la ley de Dios, dada en aquel tiempo por un tiempo limitado. Esto no es limitar a Dios, Dios mismo se limita. Él limita el tiempo en el cual Él quería que esta ley fuera vigente. Ahora veamos otro texto. Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17. Este texto nos va a señalar con más claridad todavía el tiempo de duración del pacto antiguo. Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17. Hablando de Cristo y del nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora espero que se fije muy bien en este punto. Es muy importante, es un punto esencial. El nuevo pacto comenzó con la muerte de Jesucristo. El antiguo pacto había estado en vigencia desde que fuera añadido en el tiempo de Moisés. Y dice el texto que donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si una persona hace un testamento para dejar sus bienes, para dejar la herencia a su familia y a sus parientes, este testamento lo hace cuando está vivo, pero no es válido el testamento antes de la muerte de la persona. Por tanto, sus hijos, sus primos y las demás personas que tal vez estén
en el testamento para recibir parte de su herencia, estas personas no pueden venir mientras esté viva la persona y decir, quiero mi parte de la herencia. La voy a reclamar porque aquí está en el testamento, porque el testamento no es válido antes de la muerte de la persona. Así también es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto no pudo estar válido, aunque Jesús había dado algunas de las enseñanzas de este Nuevo Pacto durante su vida, pero él vivió bajo el Antiguo Pacto y fue hasta el momento de su muerte, cuando él derramó su sangre, cuando intervino la muerte, entonces comenzó el Nuevo Pacto y terminó el Antiguo. O sea que el Antiguo Pacto duró desde el monte Sinaí hasta Calvario, o sea, desde la entrega de las 2 tablas de los 10 mandamientos hasta la muerte del Hijo de Dios. Esta es la duración del Antiguo Pacto. Este es el punto que estamos estudiando sobre el tema de los 2 pactos, la duración del Antiguo Pacto. Ya hemos visto en Gálatas capítulo 3, versículos 19 y luego el verso 16, que la ley fue añadida después de la promesa dada a Abraham y que iba a durar hasta la venida de la simiente que es Cristo Jesús. Luego vimos en Hebreos 9, 15 al 17, que es necesario que intervenga la muerte del testador para que el testamento, o sea, el pacto, sea válido, para que entre en vigencia. Así que el pacto de Cristo, el nuevo pacto, no entró en vigencia hasta la muerte de Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 17, encontramos otra confirmación de esta gran verdad. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nuevamente, este texto señala el momento de la cruz, el momento de la muerte de Cristo en la cruz, como el momento en el cual fue quitada la ley antigua. En el momento de la muerte de Cristo, Él quitó de en medio aquella ley y la clavó en la cruz. Dice el texto, por tanto no debemos ser juzgados por mandamientos de aquella ley. El antiguo pacto tenía una duración fijada, una duración limitada, y esta duración era desde el monte Sinaí hasta la muerte del Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 7, versículo 12, encontramos otro texto que habla del cambio de ley. Hebreos 7, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. En el contexto de Hebreos capítulo 7, está hablando del hecho de que ahora Jesús, después de su muerte, llegó a ser nuestro sumo sacerdote, que ha habido cambio del sacerdocio, porque el sacerdocio de los levitas, de los descendientes de Aarón, ese sacerdocio ya pasó y ha sido reemplazado por el sacerdocio de Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec. Y con este cambio del sacerdocio, hubo también otro cambio, el cambio de ley. El sacerdocio levítico estaba bajo la ley antigua,
la ley de los 10 mandamientos, pero el sacerdocio de Cristo no está bajo esa ley, sino bajo el nuevo pacto. Así que el antiguo pacto duró hasta que Jesucristo llegó a ser nuestro sumo sacerdote, o sea, hasta que Él se sacrificó por nosotros. Después de su muerte, su sangre fue ofrecida en sacrificio a Dios. Y en este momento Él llegó a ser nuestro sumo sacerdote y hubo cambio de ley. En Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, hay otro texto que nos señala la duración limitada del antiguo pacto. Ha habido mucha confusión sobre este texto, así que le suplico que escuche bien, por favor. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, primeramente debemos tener en mente el tiempo en el cual vivió Jesús. ¿Vivió Jesús bajo el régimen del Evangelio o bajo el régimen de la ley? Piense bien. La Biblia enseña que Cristo nació bajo la ley, que Él vivió bajo la ley, que toda su vida Él estuvo sujeto a la ley, y Él obedeció la ley en todos sus aspectos. El Señor Jesucristo vivió bajo la ley. Así que cuando Él vino, Él no vino para desobedecer ni para destruir la ley. Él dice, no penséis que he venido para abrogar, para derribar, para destruir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo definitivamente no vino para anular lo que el Padre Celestial ya había establecido. De ninguna manera. Él bien sabía que la ley tenía un propósito. Bien sabía que la ley tenía también una duración limitada. Así que Cristo no vino para anular esto de ninguna manera. Jesús dice que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplir. Yo creo que Jesucristo hizo lo que vino a hacer. Que Jesucristo cumplió la ley. ¿Lo cree usted? Él dice que Él vino no para abrogar lo que dicen la ley y los profetas, sino para cumplir lo que dice la ley y los profetas. Ahora fíjese bien en el verso 18, porque se ha malinterpretado mucho. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dice Cristo que no puede pasar cielo y tierra sin que se cumple todo lo que dice la ley? Hasta que todo se haya cumplido. No puede pasar ni una tilde ni una jota de esta ley. No pueden pasar. Es imposible que pasen hasta que todo se haya cumplido. Entonces el momento cuando la ley pasaría, y ni un momento antes, ni una tilde, ni una jota, ni la parte más mínima, no podría pasar de la ley, nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se hubiera cumplido. Así que el antiguo pacto duró hasta que fuera cumplido todo.
¿Y quién vino a cumplir la ley? El texto en el verso 17 dice que Cristo vino para cumplir la ley. Y una vez cumplida, una vez que todo se hubiera cumplido, entonces sí pudo pasar la ley. Entonces caben los otros textos que hemos visto que nos señalan que la ley fue quitada, que el antiguo pacto fue quitado de en medio y que fue establecido un nuevo pacto, un pacto mejor, mediado por Cristo Jesús. Así que no se deje engañar por estos versos. Ellos no están diciendo, Cristo no dice que la ley tenía que durar hasta el fin del mundo. No lo dice. Cristo no dice que la ley iba a durar hasta el fin del mundo. Dijo que duraría hasta el fin del mundo, a menos que todo se hubiera cumplido. Pero Él vino para cumplir todo. En Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47, tenemos una interpretación por medio de Cristo mismo. Esto es después de su muerte y resurrección. Y apareció a los discípulos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Recuerden lo que les dije. Esto es lo que les está diciendo Cristo. Esto es lo que ya les dije, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, lo dijo en varias ocasiones, pero una de las ocasiones en las cuales Cristo les dijo esto era en Mateo capítulo 5, versos 17 al 19, cuando les dijo que Él había venido para cumplir y que todo tenía que cumplirse antes que pasara la ley. Leyendo de nuevo. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese una parte. ¿Casi todo? No, Señor. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y así, Él da por terminada aquella ley y da órdenes para que ellos vayan predicando también el Evangelio de Cristo una vez que haya venido la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo que vendría y les daría potestad a ellos para ser testigos de Él. En Juan capítulo 19, versículo 30, una de las declaraciones de Cristo, 2 palabras nada más. Cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Se terminó, se cumplió, se hizo todo, se consumó. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y mis estimados, en esto Cristo cumplió todo. Lo hizo todo. Dice que Él vino para cumplir la ley y lo hizo. Mateo 5, 17 al 19, queda cumplido. La duración del antiguo pacto definitivamente fue hasta la muerte de Jesucristo. Y cuando Él ofreció su preciosa sangre al Padre Celestial, una vez, para siempre. El siguiente punto tiene que ver con el propósito de la ley antigua. Esto es muy importante, porque debemos comprender que bíblicamente hablando, la ley antigua no fue dada para salvar, sino para condenar al pecador y hacer que reconociera su necesidad del Salvador. Comencemos en Gálatas capítulo 3, versículos 19 y 22. Gálatas capítulo 3, versículos 19 y 22.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Mas la Escritura, verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí dice claramente que la ley fue añadida, fue algo adicional a la promesa, añadida a causa de las transgresiones. O sea que fue añadida para condenar el pecado. Fue añadida la ley para condenar el pecado. Esto no salva a nadie. Esto no redime al pecador. Esto no justifica a ninguno, sino que condena nada más al pecado. Por causa de las transgresiones fue añadida la ley. No para salvar de esas transgresiones, no para perdonar por estas transgresiones, sino para condenar a estas transgresiones, para encerrar todo bajo pecado, dice la Escritura. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa dada a Abraham de bendecir a todas las naciones en su simiente, para que aquella promesa de bendición de Dios, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces la ley no tenía nada, quiero repetir, la ley no tenía nada que ver con la salvación, sino con la condenación del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. También señala un propósito, el mismo en realidad, de la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Fue dada la ley para justificar a alguien? No, señor. ¿Las personas que guardan las obras de la ley serán justificadas? No, señor. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, ¿qué viene? ¿Qué hay? Nada más que el conocimiento del pecado, para dar a conocer el pecado del hombre, no para perdonar el pecado del hombre, no para declarar inocente al hombre, sino para declarar culpable al ser humano, para condenar. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que el pecado abundase, para que se viera la abundancia del pecado, fue dada la ley. Romanos capítulo 7, versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, hablando de la ley. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El mandamiento, la ley, fue dada para que el pecado del ser humano llegase a ser sobremanera pecaminoso, o sea, para que el hombre reconociera lo terrible que es el pecado, para que el hombre viera su necesidad del Salvador. 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 y 9. Todos estos textos confirman la misma verdad. 2 Corintios 3, versos 7 y 9. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿está hablando de qué? De los 10 mandamientos, escrito en piedras. Y si el ministerio de muerte
grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Para qué fue el antiguo pacto? ¿Para qué fue aquello que conocemos como 10 mandamientos, las 2 tablas escritas en piedras? Estas palabras era ministerio de muerte, era ministerio de condenación. Esa ley fue dada para condenar el pecado y al pecador. El propósito de la ley no fue salvar, sino condenar al pecador y hacer que reconociera su necesidad del Salvador. Con esto en mente, le quiero suplicar que lea nuevamente conmigo en Gálatas capítulo 3. Leamos versos 21 al 27 y verá usted la transición de la ley al Evangelio, y en esto el propósito de la ley. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, ya que la ley fue dada para condenar y no para salvar. ¿Será que es contraria a las promesas de Dios? Porque Dios prometió salvar, no condenar. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces la ley sirvió el propósito de conducir a aquellos judíos que estaban bajo la ley. Ya hemos aprendido que solamente ellos estaban bajo la ley. Y era con el propósito de conducirles a ellos al Cristo, al Salvador, a hacerles reconocer su necesidad de Él, llevarles a tener fe y esperanza y confianza en Él. Pero una vez que habían llegado a esa fe, ya no iban a seguir bajo el ayo, ya no iban a seguir bajo aquella ley que sirvió nada más para transportarles, para conducirles al Cristo. Una vez que hubieran llegado a fe y siendo bautizados en Cristo y revestidos así de Cristo, ya no estaban bajo la ley, sino vivieron por la fe en Cristo Jesús. Este era el propósito de la ley antigua. Y no tenía nada, repito, nada que ver con la salvación de la persona. El siguiente punto es el requisito de la ley. El requisito de la ley era la perfección. Este requisito de perfección milita contra el nuevo sistema de la gracia y la fe, el sistema del nuevo pacto. Ahora, lo que estamos viendo aquí es esto. Cuando veremos en estos textos que vamos a estudiar, que definitivamente la Biblia enseña que la ley ponía como requisito obediencia perfecta, sin fallar en nada, ninguna vez, ni una tan sola vez. En ningún punto podía uno fallar en la ley y siempre ser considerado como justo o salvo. Ahora, este requisito de la ley hace imposible incluir en el Evangelio, el nuevo pacto, también el sistema de la ley. No es posible. Son dos cosas exclusivas, dos cosas totalmente opuestas en su propósito. Uno fue para condenar
el otro para salvar. Y en su requisito, uno requiere la perfección, el otro requiere la confianza en Cristo. Este requisito de la ley milita contra el nuevo sistema de la gracia y la fe, el sistema del nuevo pacto. Por tanto, no se pueden mezclar las dos cosas. Uno llevó al otro, pero ya se terminó el propósito de la ley, ya se cumplió la duración del antiguo pacto, y ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, en su Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Quién es el maldito? El condenado, el que está bajo la maldición de Dios. Es aquel que no confirma las palabras de esta ley para hacerlas, el que no cumple al pie de la letra perfectamente. Esta persona está condenada. El requisito de la ley era que uno tenía que hacer todo o ser maldito. Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos capítulo 10, versículo 5 nos confirma el mismo principio en cuanto al requisito de la ley. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién es aquel hombre que logra la justicia que es por la ley? Aquel hombre que hace estas cosas. Aquel hombre que es obediente en todo, aquel hombre que hace la justicia de la ley, vive. Aquel hombre que cumple la justicia de la ley. ¿Y cuál es la justicia de la ley? Son todos sus mandamientos. Según Salmos 119, versículos 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, para cumplir con la justicia de la ley, sería necesario cumplir con todos los mandamientos de la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10. A veces usado equivocadamente por personas que quieren defender el uso de la ley, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Una equivocación, desobediencia, en un punto, en un momento de su vida, y usted se hace culpable de toda la ley. ¿Conoce a algún ser humano que puede cumplir con este requisito? Definitivamente no hay ninguno. El requisito de la ley milita contra el cumplimiento de la misma por el débil ser humano. Es débil por la carne la ley. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12, encontramos lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En estos versos se nos declaran en una forma inconfundible que se trata de dos sistemas: uno, el antiguo pacto, el sistema de ley; otro, el nuevo pacto, el sistema de fe y gracia, y que estos dos sistemas no se pueden usar al mismo tiempo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, están condenados. Los que quieren hacer las obras de la ley
como parte de su responsabilidad a Dios. Las personas que quieren ese sistema legal de la ley, estas personas están condenadas. ¿Por qué? Por el requisito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay que hacer todo el tiempo. Hay que hacer todo mandamiento que se encuentre en la ley sin fallar ninguna vez en ningún punto. Así que por la ley ninguno se justifica. La justificación para el ser humano viene por medio del Evangelio. Según Levítico capítulo 18, versículo 5, encontramos el mismo requisito que ya hemos visto en varios textos. El requisito de la ley, que es la perfección. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. El requisito de la ley para vivir es la perfección. Algo que ningún hombre, con la excepción de Jesucristo, pudo dar. El sistema de la ley era completamente diferente del sistema del Evangelio y no se pueden mezclar las dos cosas. Hay que tomar el pacto nuevo o el pacto antiguo, y el que tome el pacto antiguo definitivamente no podrá cumplir y será condenado. Con todo esto en mente, veamos el siguiente punto: la justificación, o sea, la salvación y los dos actos. La salvación por las obras de la ley, según acabamos de leer en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12, es imposible. Ninguno se puede justificar por la ley. El defecto de la ley es esto mismo, la debilidad del hombre, porque dependía la ley del cumplimiento perfecto de sus mandamientos, y el hombre es débil por la carne y no puede cumplir perfectamente estos mandamientos. En Romanos capítulo 8, versículo 3, la Biblia dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley era débil porque dependía de la capacidad del ser humano de cumplir perfectamente. De hecho, no fue dado para salvar, sino para condenar, como ya hemos visto. Y ese requisito de la ley de perfección hizo imposible que hubiera salvación o justificación por medio de las obras de la ley. Los mandamientos eran buenos, pero el sistema era defectuoso. Por tanto, tenemos un nuevo sistema, el sistema del Evangelio, el sistema de la fe en Cristo, de andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. La ley no fue dada con el propósito de salvar, sino con el propósito de condenar, como hemos visto ya ampliamente en varios textos, y como dice Pablo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley y la justificación o la salvación no se pueden mezclar. La salvación o la justificación por la fe bajo la nueva ley de Cristo es posible. Según Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31, nosotros recibimos la justificación o la salvación aparte de la ley, con una nueva clase de ley, una ley de fe. Leamos. Pero ahora, aparte de la ley, ¿se fijó? Pero ahora, aparte
de la ley, completamente separado de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Este sistema de justificación o salvación para el ser humano no tiene nada que ver con guardar los mandamientos que se encuentran en la ley. Sin embargo, es el sistema de salvación o justificación profetizada en la ley y en los profetas, que hablaron de la venida de la simiente de Abraham, de aquel que era raíz de David, del Mesías, el Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se fijó? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No es necesario hacer las obras de la ley para ser justificado. Es necesario hacer las obras de la nueva ley, la ley de la fe, la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto, y depender de Él. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley testificaba de la venida de esta justicia, de esta salvación por medio de la fe en el Salvador. No estamos bajo ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es algo no revelado por medio de Moisés. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Todo el antiguo pacto fue dado por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros no estamos bajo aquello que fue revelado por medio de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos que fueron dados por medio de Moisés al pueblo de Israel. No estamos nosotros bajo esa ley, sino bajo la gracia, la verdad revelada en Cristo Jesús. Ya hemos leído ampliamente en Gálatas capítulo 3. Sugiero que vuelva a leer todo el capítulo 3 de Gálatas para ver cómo nosotros nos justificamos. Ahora fíjese bien en este contraste. La ley dependió del poder del hombre para la salvación. El Evangelio depende del poder de Dios. El requisito de la ley, la perfección, la justicia del hombre. Pero el Evangelio depende de la justicia de Dios. El problema bajo la ley es que no hay justo, ni uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La ley, según Hechos 15:10, es un yugo que no podemos llevar. Pero el Evangelio, si es posible, por confianza, por fe en Cristo,
es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Así que la justificación o la salvación, que es lo que todos deseamos, es imposible por la ley y posible únicamente por el Evangelio de Cristo. Ahora veamos en resumen las imperfecciones del antiguo pacto. Primero, contiene ceremonias que no son más que sombras. Vimos en Colosenses 2, 13 al 17 que las ceremonias de la ley antigua, el día de reposo, las fiestas de cada mes, las demás fiestas que tenían, las restricciones en cuanto a comidas y bebidas, todo esto no era más que sombras. En este sentido, la ley es imperfecta. El antiguo pacto es imperfecto porque contiene ceremonias que no son la propia esencia, sino sombras nada más. Segundo, el antiguo pacto tiene sacrificios que no perfeccionan a la persona, ni limpian su conciencia. Solamente era una limpieza ceremonial, solamente era una perfección material, pero no perfeccionaban lo interior del hombre, lo que realmente es importante. Y esto lo vimos en Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14, y capítulo 10, versos 1 al 4. El antiguo pacto está basado, en tercer lugar, en el requisito de la perfecta obediencia del adorador. Por tanto, sus leyes son débiles no en su contenido, sino en su cumplimiento, débiles por la carne, es decir, porque dependen del poder del hombre para lograr la justicia. En el nuevo pacto no celebramos las ceremonias del antiguo, porque son sombras, incluyendo aún el día de reposo. No ofrecemos sus sacrificios porque tenemos el perfecto sacrificio de Jesucristo. No estamos sujetos a sus leyes morales porque exigen algo que no podemos dar, la perfección. Por el sistema de la gracia cumplimos la justicia de la ley sencillamente por andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ahora esto claramente no nos da libertad para hacer lo que querramos, sino lo que quiere el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu y recibiendo el consuelo del Espíritu y el poder del Espíritu para hacer las obras de Dios. Estas son las imperfecciones del antiguo pacto que no se tienen en el nuevo. La imperfección de las ceremonias, que son sombras, no las celebramos. La imperfección del sacrificio, que no perfeccionaba ni limpiaba la conciencia de la persona. Tenemos el perfecto sacrificio de Cristo. Y leyes morales que eran buenas en sí, pero débiles porque dependían de la carne, de la perfecta obediencia del hombre. Un último punto. El pacto antiguo contiene leyes ceremoniales, leyes sacrificiales y leyes morales, como acabamos de ver. Ceremonias que eran sombras, sacrificios que no eran perfectos y leyes morales que eran débiles porque dependían de la carne del hombre. Pero se trata de un solo pacto, estimado. La ley de Dios y la ley de Moisés son una misma ley. Algunas personas en ciertas religiones quieren convencernos que la ley es una cosa, la ley de Dios es otra. Ya hemos visto en algunos textos que ley se refiere a la misma, aún los 10 mandamientos. En Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24, cuando Jesús fue presentado en el templo, encontramos esto. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿conforme a qué? Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito ¿en qué? En la ley de Moisés. Aquí dice, en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora, estos son mandamientos sacrificiales. No obstante, son llamados ley de Jehová, ley del Señor, ley de Dios. Y también son llamados la ley de Moisés, que es lo mismo. Verso 27 dice: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ahora solo dice ley. Tenemos la ley de Moisés, la ley del Señor y la ley refiriéndose a la misma ley. El verso 39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Son mandamientos sacrificiales. No obstante, son mandamientos de Dios, parte de la ley de Dios, del antiguo pacto. También encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 8: y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Lo que Dios mandó y lo que Moisés mandó